a tu palabra. Amén. Okay. Romanos capítulo 7. Estamos todavía tratando el tema que estábamos tratando el jueves pasado acerca del pecado y la culpabilidad del hombre. 7. Romanos 7 en adelante. Mire cómo dice Pablo ahí. ¿Usted ve cómo dice la carta? Ahora estamos libres de los ritos judíos. Sí, pero arriba en el encabezado del 7, del versículo 7, del capítulo 7. Ignoráis, hermanos, ¿por qué hablo con los que saben la ley? Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que vive. Ok, Sabino, por arriba, en el versículo 7, ¿no tiene un tópico arriba, un encabezado? Sí, un ahora estamos libres de los ritos judíos. De los ritos judíos. Aquí dice el pecado que mora en mí. Mire cómo empieza Pablo hablando. El pecado que mora en mí, dice arriba. Y obviamente allí está dando una clara visión y una explicación acerca de por qué razón el apóstol Pablo expone estos principios, estos misterios. El judío, a través de obras externas, cree que puede conseguir la salvación. Le decía el día pasado que nosotros muchas veces recaemos en eso. Y aunque nosotros no damos el camión de comida para decir que tenemos un lugar en el cielo, nuestras buenas obras, que para nosotros pueden ser buenas porque para Dios son trapos de inmundicias, nosotros creemos que con ella vamos a llegar al cielo. Hermano, lo primero que tenemos que saber es que somos salvos por gracia. Salvos por ¿qué es gracia? No, si yo voy a definir la palabra gracia, voy a hablar de lo siguiente. Sabino viene y me brinda un vaso de agua. Nosotros educamos a nuestros hijos, le decimos, cuando alguien te dé algo o te ayude en algo, tú le vas a responder de la siguiente manera: gracias. ¿Qué le estoy diciendo a Sabino? No me merezco lo que tú estás haciendo por mí. ¿Ya lo entendieron? Entonces, gracia significa favor inmerecido. ¿Eso quién lo dio? Esa gracia, ahí vamos a entrar. Gracias al Padre. Así es. La gracia es Cristo. Así es. Como dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Entonces eso se está refiriendo a la gracia. Cuando la Biblia habla de gracia, se está refiriendo a la persona de Jesucristo, ¿no? Entonces, Pablo está haciendo una exposición. Y fíjense dónde, a los romanos. Porque los judíos entendían, y si lo vamos a Mateo capítulo 5, habla de las bienaventuranzas. Pero en el capítulo vamos a ver en varios sermones donde Jesús expone el corazón de los judíos. Los judíos entendían que por hacer buenas obras, o que sus buenas obras le acercaban al reino. Y era todo lo contrario. Jesús está hablando de otra manera. Por eso dice, cuando oren, no oren como los judíos. Porque ellos oran para ser vistos. Y comienza a hacer un número de cosas. Entonces, Pablo tiene una revelación mucho más allá. Y Pablo, a través de esta revelación, dice que la salvación no es por obra. Pero han pasado cantidades de años y todavía nosotros tenemos en juego el hecho de que si soy salvo o no soy salvo. Es un debate constante en nuestra mente. Una vez yo estaba en una reunión y una parejita, así como usted me pregunta, yo le pregunté: si tú murieras hoy, ¿tú vas a ir al cielo? Y no supieron qué decirme. Le pregunté: ¿eres salvo? Tampoco supieron decirme. El día pasado le estaba preguntando a alguien, le decía: ¿eres justo? Y dijo: no creo que sea justo. Cuando nosotros hablamos de eso, estamos apelando a la justicia de los hombres. Lo que es justicia para mí no necesariamente es justicia para Dios. Si yo voy a medir la justicia desde mi punto de vista humano, cuando alguien me hace algo
lo primero que yo voy a hacer es, debería ir a la cárcel. Lo voy a poner de manera simple. ¿Cómo sucede lo de la salvación? Nosotros, dice la palabra de Dios, creo que en Salmo capítulo 14 de Sabino, no recuerdo, dice que todos se desviaron. Sí. No dice Pancho, Francisco, Juana y Perencejo, dice todos. Pero el mismo Romano, dice el apóstol Pablo, que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿No? Sí. Entonces, ¿de qué estamos hablando? El juez lo llevó a la corte, y cuando lo llevó a la corte existían todas las pruebas indubitables para que nosotros todos fuésemos sentenciados. Pero ese juez, en ese momento, él mismo decidió absorber. ¿Saben lo que es absorber? Retirar todos los pecados, extraer todos los pecados que servían de prueba, de evidencia para ser sentenciados. Y dice que Él los absorbió. Estábamos condenados eternamente para morir eternamente, ser sentenciados eternamente, pero Él los abolió, los absorbió. Y toda acta de decreto que había en contra nuestra, dice que Cristo la quitó de en medio y la clavó en la cruz. ¿Qué está diciendo Él? Ese es el abogado. ¿El juez quién es? ¿Quién es el juez? Pero Dios no toma esa postura, porque si por Dios fuera, hubiéramos destruido todo. Pero como Cristo asumió todos los pecados de nosotros, Él estaba sin pecado. Vino y vivió sin pecado. Pero lo tomó para sí y cargó con todo el pecado de la humanidad. Dios el Padre, como es un Dios justo, se aleja de Él y Él dice: óyete, nunca me había sentido tan solo como ahora. Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él fue sepultado, y al ser sepultado, allí dejó todos los pecados. Todos los pecados fueron sepultados allí. Jesús no solamente pagó los pecados que usted hoy pidió perdón. Jesús pagó los pecados pasado, presente y futuro. Usted me está diciendo: hermano, ¿usted quiere decir con eso que yo voy a seguir pecando y voy a ser salva? No. No. Pero significa que aunque usted no practique el pecado, tarde o temprano va a pecar. Entonces, esos pecados, que no son los que practica, sino los que de pronto, ay, los hice, cómo le hablé mal a Sabino. Le hablé mal a Sabino, Señor, cómo le hablé. Y mira cómo se afectó mi relación con mi hermano Sabino. Y tu palabra dice que debemos amar a nuestro prójimo. ¿Qué hago, Señor? Le pido perdón al Señor, pero como consecuencia de todo eso le pido perdón a Sabino. Ese pecado, que fue el que Él abolió allá, el que abolió en el tiempo presente y en el tiempo futuro, fue el que quedó abolido. No estoy hablando del pecado que aún sigue operando en el hombre dentro de su naturaleza caída. Ese no. Porque ese ni siquiera ha venido a Jesucristo para arrepentirse de sus pecados. Estamos hablando del creyente que en su momento peca, pero que es pronto para ir a la presencia de Dios y arrepentirse. Ese pecado por el cual usted fue a la presencia de Dios y pidió perdón, fue el pecado que quedó abolido atrás. Dice la palabra que Dios lo arroja hasta el fondo del mar y se olvida de ellos. Pero el diablo no hace eso. El diablo va a venir a usted y le va a decir: ya pecaste, te vas a ir a la chirola. Le llama la palabra el acusador. Se acusa de día y de noche. Sí, esa es su función. Él busca hacer eso constantemente. Entonces, cuando yo hablo de esto, si diría que usted tiene carta para pecar todo el tiempo, no estamos en nada. Yo vengo a perder el tiempo aquí. Sí. Pero si hay algo que tiene un creyente genuino, es que el creyente genuino se arrepiente.
El creyente genuino ha incorporado el perdón como un estilo de vida. Por eso yo no creo que usted sea cristiano y usted tenga a alguien en su corazón. No consigo eso. No. El creyente perdona. Porque el creyente entiende que él no merecía perdón. Y Cristo vino a la cruz, murió por tus pecados y finalmente dice, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Sí. Ese Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen, está diciendo que ya Jesús en ese momento, Él nos había perdonado a nosotros. Y en oración pidió al Padre que también nos perdonara de nuestros pecados. ¿Tenía Dios potestad, tenía Jesucristo potestad para perdonar los pecados de la gente? Sí. Claro. Eso le acarrió muchos problemas. Sí. Pero Jesús también en oración rogó al Ahora Padre. te voy a decir una cosa. Esa oración, perdónalos, no saben lo que hacen, es terrenal, no es celestial. Así como usted, así como yo, así como Marcos. Porque estamos en la cara. Pero él fue, dice que llevó cautivo la cautividad y trajo dones para los hombres. Así fue cuando por todo. Así le es. dio poder. Así es. Y todavía sigue. Así es. Jesús continúa orando por nosotros. Está vivo. Y ruega al Es el que Padre por nosotros. intercede por nosotros. Así es. Intercediendo para que usted cuando vea la tentación no crea que usted está perdido y que se le dio el diablo. Ay, no, ni lo permito. Que conoce Para a que Dios. usted sepa, Ay, para que usted sepa que usted es una hija de Dios. gracias. Los hijos de Dios se conducen como tales. ¿Cuántos de los que están aquí tienen esperanza de que Cristo vendrá por nosotros? Amén. Amén. El que tiene esa fe en sí mismo se purifica. Así es. Todo aquel que espera al Padre, ¿qué busca? Purificarse. Amén. ¿Por medio de qué? De la palabra. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Yo entiendo que aquí no estamos perdiendo el tiempo, aquí nos estamos purificando Amén. por medio del Amén. conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, para hablar en referencia a lo que usted me está diciendo, que no tiene nada que ver, o sea, que no está lejos de lo que estamos compartiendo desde un principio, miren como dice Pablo. En mi Biblia, es versión 60, la de Sabino, ¿Vale? bien. 60. La mía es versión 60. No, pero que. Romanos capítulo 7. Ay, que me dijiste Salmo 14. No, Pero digo el necio. en su corazón no hay Dios. Dice que no debemos llamar necio. ¿Verdad? Tremendo eso. Dijo el necio en su corazón no hay Dios. Yo se lo dijo David. Eso es el necio, no significa que Dios no existe. El necio dijo eso. 7:1. Capítulo 7. Yo lo voy a leer, permítanme leer ustedes y ahorita pues, ustedes van a tener la participación, porque me gustaría que en el tiempo cortito que tengamos, Sí, sí. que todos Eso participen. es lo bueno, que todos aprendamos Sí. del Señor. Es así. Porque vamos a ir a otras partes a explicar a gente que no conoce a Dios. Vuelvo otra vez con el eunuco. El eunuco quería saber. Y ahí no está sentada la hermana Nieves. Se sentó una prima de mi esposa y me dijo, mi esposa, lee la Biblia. Dice, es que no le entiendo. ¿Qué debemos hacerle a esa gente que no entiende la Biblia, hermano? Es explicarle. Así es. Pero por medio de qué? El Espíritu Santo. Vuelvo a lo que dijo el hermano Cornelio. Poca gente en la iglesia habla del Espíritu Santo. Y es el que está aquí con nosotros. La Biblia lo dice. Porque Jesús, ¿a dónde está? Sentado a la diestra del Padre, lo dice la Biblia. Seminario. Cada cual tiene su función. Así es. Y nosotros, el Espíritu Santo lo tenemos con nosotros y ni siquiera somos capaces de llevarlo. Y está bien. La herencia Sí. de nosotros Las arras. es Cristo. Amén. Amén. Y las alas, el Espíritu Santo. Sí. Amén. El que no voy a amar, a tu esposa. Ok, entonces vamos a la cita que 7. capítulo 7. Dice en mi Biblia el encabezado del versículo 7 del 7, el pecado que mora en mí. Eso lo está diciendo el apóstol Pablo. Un creyente, apóstol, servidor de Jesucristo. Mire cómo él hace esta introducción. Quiero que sepa eso, El pecado que mora en mí. ¿Por qué el apóstol Pablo habla del pecado que mora en él? ¿Qué le hace al apóstol Pablo escribir esta carta
con tanta profundidad y a la vez con tanta certeza, Pablo está exponiendo la realidad que él vive en su carne. Oiga eso. ¿Qué es la carne? ¿Quiénes de aquí, los que están aquí, saben lo que significa la palabra carne? Cuando la Biblia habla y hace referencia a la carne, ¿a qué se está refiriendo? No. A lo que he nacido de la carne, Carne carne es. es. Y lo que he nacido del espíritu, espíritu es. Lo que estamos más pensando en la carne. La carne, Carnal. el apóstol Pablo le llama el hombre interior. Así es. La carne le llama el hombre interior. Lo de afuera. La carne le llaman el hombre viejo. El hombre viejo es la vieja naturaleza. La vieja naturaleza es el hombre caído. Quiero que se grabe eso, es importante que lo tenga. Apúntenlo. Esos son datos importantes. ¿Qué es la carne? La carne es el hombre viejo. Esa es una definición para hablar de carne. El hombre viejo. Otra definición es el hombre interior. Y otra definición es la vieja naturaleza o el hombre caído. El hombre caído. Yo no puedo ser la carne porque la Biblia me dice que este cuerpo es casa de Dios. Así que si dijéramos eso, entonces vamos a hacer como los árabes que en sus ritos se golpean el cuerpo hasta sangrar. Aquí también. Aquí también. Con ventas de nopal, ¿verdad? Sí, entonces, no, nuestro cuerpo, de la misma manera en que nuestro espíritu se va fortaleciendo, nuestro cuerpo también evidencia la santidad de Dios. Aunque ahorita se va a demoler y se va a podrir y se va a deshacer, nosotros en este cuerpo, en esta caja, portamos a Dios. Así, amén. Cuando digo a Dios, me refiero a la persona de Cristo. Porque dice Gálatas capítulo 2:20, que dice, Ya no vive. mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe. El Hijo de Dios. Muy bien. Entonces ya lo tienen escrito, ¿verdad? Entonces Pablo está hablando de una situación que él está lidiando en su carne. En su carne. Usted verá qué bonito, está precioso esto, Alex. Dice así: ¿qué diremos pues? Estoy en el versículo 7, todo leamos, agarre su Biblia. Sí, amén. La ley es pecado en ninguna manera. De manera. ¿A qué ley se está refiriendo? ¿A qué ley se está refiriendo? Vamos a seguir leyendo, porque no quiero apresurarlo. Pero yo conocí el pecado, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Así es. ¿A qué ley se está refiriendo? A la palabra, hermano. Así es. ¿Qué es lo que nos hace saber lo que es pecado y lo que no es pecado? ¿A través de quién podemos discernirlo? De la palabra. Amén. Vamos a seguir leyendo. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Ve? ¿A qué se está refiriendo? A la ley de Dios, Amén. que fue la que le dio a Moisés cuando le dio los mandamientos. Le dijo, no codiciarás. Entonces todavía aquí Pablo está haciendo alusión y está haciendo acopio a la ley que en su momento le fue dada a Moisés. Y esa ley no es otra cosa más que la palabra. Entonces dice él que por la ley él conoció lo que era el pecado. Entonces dice, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley, el pecado está muerto. Porque sin la ley, el pecado está muerto. Es decir, yo no sé qué es pecado sin que alguien me lo haga saber. Es decir, yo puedo estar perdido en el pecado y si alguien no me anticipa y me dice con certeza y seguridad que eso es pecado, pues para mí no es pecado. Es decir, el pecado está muerto. Yo estoy haciendo o viviendo mi vida a mi manera. Por eso nosotros seremos juzgados, porque después de haber conocido la verdad, continuamos en el pecado. Entonces eso tiene
un doble juicio. No es lo mismo juzgar a un inocente que juzgar a alguien que sí sabe. Entonces, o mejor váyase ahorita mismo de acá. Porque la O porque- peor que Sodoma y ¿Verdad? Gomorra. O sea, ya Dios por su palabra nos está dando a conocer la ley. Y la ley nos guía, ¿verdad? Por el camino estrecho. Los que van por el camino ancho, ellos no tienen ningún problema. Dice la palabra que son muchos los que van por el camino ancho. Porque ellos entienden que están viviendo su vida. Y vivir su vida es vivir sin ley. El vivir en el pecado es vivir sin ley. Vivir en el pecado es vivir sin estar sujeto a nada ni a nadie. Entonces Pablo está haciendo esta referencia y dice así. Porque sin la ley, estoy en el verso 8, el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero viniendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Verso 12. De manera que la ley y la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Está refiriendo acerca de lo que es el contenido y la sustancia de la palabra. ¿Y por qué no cuesta tanto estudiar la Biblia? Cuando Pablo aquí está diciendo que es sustancioso, es bueno, es santo. Estoy en el 12, ¿verdad? Sí. Dice el 13. Luego que es bueno, Luego, ¿qué es bueno? Vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. El engaño, ¿verdad? A fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, venido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Eso es importante que nosotros nos detengamos ahí. Ese que dice que lo que no quiere hacer eso termina haciendo, es un nacido de nuevo. Vuelvo y leo. El verso 15. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Por eso digo, un cristiano que hace algo malo y no se siente mal, yo lo dudo que el Espíritu Santo esté en él. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. ¿Eh? Está poniendo en alto el poder de la palabra en su vida. Y dice, de manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ese es el viejo hombre, hermanos. Esa es la vieja naturaleza. Todavía nosotros no hemos sido separados del todo. Porque acuérdense que la santidad es algo progresivo. ¿Ven? ¿Estamos de acuerdo? Sí, amén. La santidad es algo progresivo. Si nosotros fuéramos del todo santo, con la aureola en la cabeza, pues no miráramos a nadie, ¿no? O sea, sería algo terrible. Entonces, la santidad es algo progresivo. Dice la Biblia, porque el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Amén. Ese hasta el día de Cristo está hablando hasta que haya alcanzado toda la plenitud de Jesucristo en su vida. Por eso dice, hasta llegar la estatura del varón perfecto. Entonces nosotros, por medio de la santidad, somos perfeccionados. Amén, amén. Acuérdense que la palabra nos santifica y nos purifica. La palabra, cuando en el tiempo de los antiguos existía el templo,
estaba el candelero, pero antes de llegar al candelero había un recipiente de agua. Y antes de entrar ahí, la gente primeramente se lavaba y se limpiaba. Eso es lo que produce la palabra en nosotros. Cuando nosotros conocemos la verdad nos anticipa y nos corrige. Por eso dice Pablo a Timoteo, que toda la escritura es útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto para toda buena obra. Entonces, para no cansarme, ¿estamos entendiendo? Ahorita vamos a entrar en el verso. Sí, amén. Dice el verso 18, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Esa es la lucha del creyente. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Fíjese, está hablando de un creyente que peca, está hablando de un creyente que falla, pero él está interponiendo aquí que aunque ese creyente falla, hay algo en él que no le permite hacer eso. Y esa es la ley de Dios que ha sido sellada en el corazón de ese creyente. Amén. Entonces Pablo está diciendo aquí que no peca. Él está diciendo, él no quiere, pero él termina haciendo lo que no quiere hacer. Dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Hay alguien que dijo por ahí que somos pecadores arrepentidos. Entonces por eso le pregunté ahorita, ¿cuántos de los que están aquí pecaron en el día de hoy? Entonces, si pecamos en el día de hoy, todavía estamos lidiando con el pecado. Y si estamos lidiando con el pecado es porque todavía en nosotros venimos cargando con una vieja naturaleza. Y esa naturaleza es la carne. El hombre interior. Gálatas 5:17. Sí. Agárralo ahí, agárralo ahí. Agárralo ahí para que lo lea después que termine. Dice el verso 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Así es. Es lo que está diciendo, es que por la palabra misma, él está plenamente convencido de que nosotros todavía seguimos arrastrando con el pecado. Entonces dice, porque según el hombre interior, ¿ve dónde lo dice? Ahora está hablando de eso, está hablando de la carne. Me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Qué es estar cautivo? A eso que nosotros le llamamos atadura a los cristianos. Preso. Cuando una persona está presa, es como cuando un esclavo está totalmente sometido y en la total disposición, sin reserva alguna, sin oposición alguna, a servir a su Señor. Entonces, Pablo está diciendo de antemano, yo no quiero hacer eso. Y por más que me rehúso a hacer eso, termino recayendo en eso. Él está hablando de que ese viejo hombre, esa vieja naturaleza, porque en su momento fue cautiva, fue presa, estuvo atada, no hace cosa más que doblegarse y servir al pecado. Entonces, Pablo dice, yo encuentro una ley en mí que me dice que no, que eso quiero hacerlo, pero no lo hago. Si usted va y le habla a una persona